Y amén. Vamos a abrir la Biblia y en esta semana, bueno, es una semana que dentro de 2 días estaremos, o el mundo estará en lo que se llama Halloween, que es un tiempo de oscuridad, un tiempo de mucha actividad maligna, diabólica. El martes anterior estuvimos hablando acerca de dónde viene el mal, de dónde viene el pecado, de dónde vienen los espíritus malignos, el diablo, los demonios. Y hoy vamos a conocer un poco más de esta actividad oculta de las tinieblas para que aprendamos a pelear la buena batalla de la fe, para que seamos capaces de reprender toda obra del diablo y seamos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Vamos a conocer algunos de los nombres con que se conoce al diablo, Satanás, la serpiente antigua, y con esos nombres vamos a contrarrestar toda obra del maligno y vamos a tener la presencia de Dios sobre nuestras vidas, que nos ayuda, nos fortalece y nos da victoria en el Señor. Amén. Vamos a leer entonces Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9 dice la palabra del Señor así. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Gloria a Dios. Dé un gloria a Dios y puede sentarse. Gloria a Jesús. Al nombre de Cristo sea la gloria. En este solo versículo se le dan varios títulos a este personaje siniestro, que en la primera enseñanza vimos cómo fue su formación. Amén. Y que la Biblia registra que se volvió un personaje siniestro, habiendo sido creado con toda la oportunidad de estar tan cerca de Dios. Llegó a convertirse en un espanto y en una obra maligna, satánica, y que le ha hecho mucho daño a la humanidad. Conocer al enemigo es una buena estrategia de guerra, porque el diablo sí sabe cómo disfrazarse como ángel de luz. Segunda de Corintios 2:11 nos dice la palabra del Señor: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La idea de conocer cómo funciona la obra maligna del enemigo es para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, para que tengamos las armas suficientes para contrarrestar todo lo que el enemigo se propone hacer para destruir nuestras vidas o para destruir nuestras familias. Alabado sea el Señor. Uno de los nombres con que se le conoce es el nombre de Lucifer, y ese nombre es hijo de la mañana. De ahí se deriva el nombre Luzbel, el que lleva la luz o el que porta una luz brillante y radiante. Este título original se le dio a este personaje antes de su caída en Isaías 14:2. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Gloria a Dios. Ahora en 2 de Corintios 11:14 nos dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia.
cuyo fin será conforme a sus obras. Así que este personaje, antes de su caída, era un personaje de mucha luz. Por eso se le llama lucero, hijo de la mañana, el que portaba una luz muy especial. Cuando fue arrojado del cielo, según vimos en Ezequiel 28 y en Isaías capítulo 14, versículo 10 en adelante, gloria a Dios, cuando fue arrojado de allí, entonces se convirtió en un espanto, en un personaje de las tinieblas. Pero cuando es necesario, se disfraza como ángel de luz. Por eso, en estos tiempos y en estas temporadas, el enemigo se busca la manera de engañar a la gente, y una de las formas que usa es disfrazándose. Y por eso es muy, muy complicado, muy peligroso que nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, se deje llevar por festivales y fiestas que hace que la gente se disfrace. Dice la palabra que aún los ministros que le sirven al diablo se pueden disfrazar como ángel de luz. Estamos en un tiempo donde hay muchísimo engaño, mucha oscuridad, en un tiempo donde muchos son dirigidos por espíritus de engaño, de error, de falsedad, de falsos profetas, de falsos apóstoles, y también de personas que abiertamente manifiestan el seguir y el continuar con la obra satánica y maligna. Y el hecho de que el diablo mismo se disfrace como ángel de luz nos da pie para decir que es un gran engañador, y es uno de los títulos que el Señor también le atribuyó al diablo. En Juan capítulo 8 versículo 44, el Señor le dijo al diablo que él era padre de mentira, que era engañador y padre de mentira. Y efectivamente es una de las cosas que el enemigo hace con mucha facilidad y con una capacidad tremenda de engaño. Es engañador y padre de mentira. Por eso hay que tener bastante cuidado en todo lo que aparece, y la mejor manera de saber si estamos en la verdad o no es conociendo la palabra de Dios. El Señor dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad tiene que ver con esta bendita palabra de Dios. Entonces es la necesidad de cada uno de nosotros conocer la verdad de Dios. Alabado sea el Señor. Vamos a andar un poco más conociendo algunos de los títulos de este siniestro personaje. Se le llama en la Biblia como Satán o Satanás. Esto significa enemigo o adversario. Satanás o Satanás significa enemigo o adversario. Y es un enemigo de Dios por excelencia y enemigo o adversario del hombre. Desde el mismo comienzo de la raza humana, entonces encontramos que cuando el hombre fue creado, tenía una comunión muy especial con Dios, y también ellos vivían en un estado, en un ambiente tan especial que podían comunicarse con Dios cada vez que quisieran. El diablo, con engaños y con trampas, logró torcer el mensaje que Dios le dio. Eva fue engañada y después de eso entró el pecado. La vida no volvió a ser igual para el hombre, y también Dios, a través de esa circunstancia, proveyó un medio especial de salvación. En Génesis 3:15 se da la primera promesa de redención y la primera promesa que nos garantiza que en medio de cualquier circunstancia somos vencedores y victoriosos en Cristo Jesús. En Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, o sea, entre la serpiente antigua y la mujer. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Gloria a Dios. ¿Cuándo se cumplió esto? Esto comenzó con una promesa desde el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15, y por todo el raudal de la Biblia hay un río
de oportunidad y de salvación que va teñido de sangre, porque ese río en el Antiguo Testamento se ofrecían corderos, machos cabríos, que era la oportunidad de perdón y de salvación para el hombre, y termina con un sacrificio perfecto, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y el Señor dijo al respecto, hablándole a la serpiente, le dijo: la simiente que nacerá de la mujer, refiriéndose a Cristo. Esa simiente que nacerá de la mujer le aplastará la cabeza, le herirá en la cabeza. Aunque le dijo también a la serpiente antigua: lograrás herirle en el calcañar, herir parte de su cuerpo, de su naturaleza humana. Por eso, cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, el diablo pensaba que había sido la derrota para Cristo, para el Señor Jesús, pero era todo lo contrario. Era el momento de la gran victoria, porque ahí se derramaría la sangre preciosa del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y a partir de ese momento se le despojó al enemigo de lo que había el hombre, lo que el hombre le había entregado. Cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, lo que hace es que le arrebata ese poder que el hombre le había entregado al ceder a la tentación y al pecado. A partir de ese momento, el Señor compró en primer lugar la salvación para todo aquel que cree. Por eso el Señor dijo: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aunque el enemigo, como se le llama aquí, Satanás o adversario, que es enemigo, el enemigo de nuestra salvación y el enemigo de nuestra alma, a través de toda la historia de la humanidad, que se ha cumplido más de 6.000 años, ha logrado engañar a la mayoría de los seres humanos, de la raza humana. Los ha engañado y los ha conducido por un estado pecaminoso en todas las eras de la humanidad, en todas las dispensaciones. El hombre ha terminado cediendo y pecando, pero cuando vino Cristo Jesús fue la victoria total, porque el diablo fue vencido en la cruz del Calvario, y a partir de ese momento la iglesia de Cristo, redimida por la sangre de Cristo, sigue teniendo ese adversario, pero tiene el poder de Dios para vencer toda obra que se levanta contra nosotros. Tiene la autoridad. Alabado sea Dios, aleluya. El Señor les dijo a los discípulos cuando estuvo aquí en la tierra, el Señor les dijo después de haber resucitado, les dijo: tengo toda autoridad, toda potestad me ha sido entregada por Dios. Y además les dijo: y les doy poder y autoridad contra toda fuerza del mal, contra toda obra de las tinieblas, y nada os dañará. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Después de eso, y para la gran comisión, el Señor le dijo a los discípulos que lo escuchaban, gloria a Dios, les dijo: recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y les dijo además el Señor, y con ese poder, ¿verdad?, les dijo: en mi nombre hablarán en otras lenguas, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre tomarán, si es necesario, cosa venenosa, mortífera, y no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y serán sanados. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que el enemigo, el adversario, el diablo, no tiene poder suficiente ni para derrotar a Cristo, ni para vencer a la gente que ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Al nombre de Cristo sea la gloria. Para que no vivamos entonces atemorizados, ni vivamos esclavos ni del pecado, ni del temor, ni la obra maligna, porque el Señor nos ha dado el poder y la autoridad para ser vencedores. En el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. El Señor dijo a través del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 35 y unos versículos más adelante, el Señor dijo que cada uno de nosotros podíamos ser
más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución, hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Seguimos. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria a Dios. Somos más que vencedores. Vamos a conocer algo más de este personaje siniestro y lo vamos aplicando a nuestra vida como vencedores. Otro de los títulos que se le dan al diablo es el acusador. La palabra diablo significa acusador o calumniador. Es el que levanta falsas acusaciones. Es el acusador, el calumniador. Es una de las funciones que todavía sigue realizando y que tiene oportunidad de acusar a los que han sido redimidos. De Apocalipsis 12:10 leemos lo siguiente. De Apocalipsis 12:10 dice: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahí está. Entonces, una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Es uno de los títulos del diablo. Que el Señor reprenda toda obra de las tinieblas. Pero uno de los títulos es el acusador, el calumniador. No hay que creer todo lo que circula o por las redes sociales, o todo lo que se levanta como falso testimonio, o toda acusación falsa. No hay que aceptarla y creerla, porque puede venir del diablo, que es experto en acusaciones. Es el acusador. Y él dice: el que acusaba a nuestros hermanos delante de Dios día y noche. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es que trabaja esto? ¿Cómo es que funciona esta labor? Bueno, cuando leemos en Efesios capítulo 6, vamos a leer en Efesios capítulo 6, versículo 10 hasta el versículo 12. Leemos así. Escuchen, ahí está proyectado. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El poder de su fuerza es el poder de su espíritu. Gloria a Dios. Vamos al siguiente versículo. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir contra todas las acechanzas del diablo. Versículo 12 dice así: porque no tenemos lucha, y escuche esto, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades. Ahí hay una lista de la obra maligna del infierno, de cómo opera el reino de las tinieblas. El acusador, el enemigo, el diablo, así opera. Dice: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, que es un nivel alto de autoridad del infierno, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad. Y todo esto opera en las regiones celestes. Bueno, entonces lo que quería decirles es lo siguiente. El diablo como tal es un personaje, pero hay una cantidad de espíritus malignos. Amén. Y al ser espíritus malignos, operan en diferentes formas y maneras según los rangos de autoridad que tienen. Hay entonces principados, hay potestades, hay gobernadores y hay huestes espirituales de maldad. Todo esto nos da una idea de que el reino del infierno está organizado por diferentes grados de autoridad. Entonces, de acuerdo a esto, el enemigo tratará de actuar, de cautivar y de destruir, porque para eso vino el diablo, para matar, hurtar y destruir. Amén, eso dice Juan 10:10. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. Gloria a Dios. Ahora, cuando cometemos alguna falla, algún error o algún pecado, porque seguimos en esta naturaleza humana, porque estamos en esta naturaleza humana, aunque hemos
sido renacidos por Dios, aunque hemos sido transformados por el Señor, y el Señor nos ha dado el más y extraordinario regalo que se llama el nuevo nacimiento. Pero a pesar de eso, en esta naturaleza humana reina todavía la influencia del pecado en nosotros. Entonces, como dice el apóstol Pablo, dice: miserable de mí, dice él en Romanos capítulo 7, dice: miserable de mí, ¿quién me apartará de esta condición pecaminosa? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y nuestra naturaleza nos conlleva a cometer actos pecaminosos o malos. Amén. A pesar de que somos renacidos de nuevo. Gloria a Dios. A ver, vamos, antes de avanzar en esto, vamos a leer Primera de Juan 2, 15, 16 al 17. Como es estudio bíblico, vamos por muchos textos bíblicos para que todo esto tenga un sustento bíblico. Gloria a Dios. Primera de Juan 2, 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16. Dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Versículo 17. Mas gracias sean, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, lo que hay en el mundo, lo que está en el mundo, son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y todas estas cosas no provienen de Dios, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Entonces somos expuestos a estas cosas que hay en el mundo. Mientras estamos aquí en la tierra, seguimos siendo atacados en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todas estas son como las fuentes de tentación que nos pueden llevar al pecado. El mundo es las cosas y la oferta, el sistema de cosas que el mundo tiene. La carne es la naturaleza humana que tenemos cada uno de nosotros. Al fin y al cabo, el mundo pasa y sus deseos, pero la naturaleza humana nos acompañará toda la vida, hasta que nos vamos de esta tierra. La naturaleza humana, esta naturaleza humana, estos deseos y todas estas cosas que, si le damos rienda suelta, se convierten en pecaminosos, nos acompañan toda la vida. Y el diablo es como el agente que impulsa y que ofrece estas cosas. ¿Cómo lo hace? En su gran mayoría lo hace a través de su gran ejército que estábamos leyendo en Efesios 6, versículo 12. Hay principados, potestades, por eso hay personas más atadas que otras y hay personas más atacadas que otras, porque hay principados, potestades, y hay gobernadores, y hay huestes espirituales de maldad. Contra todo ese ejército que batalla contra nosotros es que nos preparamos para hacer lo que se llama guerra espiritual. Amén. Y el Señor llama al pueblo de Dios a que aprenda a hacer guerra espiritual. El día sábado vamos a hablar un poco de tomar esa armadura y de cómo ponernos esa armadura y cómo ser vencedores contra toda esa fuerza maligna. Ahora, yo no quiero pasarme de esta parte de donde dice que el diablo, que de hecho la palabra diablo, que significa adversario o significa calumniador, y el que nos acusa delante de Dios día y noche. Entonces, mire, a pesar de haber sido cambiados, renovados, y de haber nacido de nuevo, y de haber sido transformados por el poder de Jesucristo, hay un ejército maligno, de espíritus malignos, que por la Biblia sabemos que son miles y miles y millones de millones. Seres creados en el cielo, cuando el diablo cayó, lo siguieron y se convirtieron en los demonios. Y ese ejército del diablo está organizado y batalla contra nuestra vida, contra nuestra alma, y procura la destrucción
y que perdamos lo más grande que tenemos, que es la salvación, a través del pecado y de la obra maligna de Satanás, ¿verdad? Ahora, son muchos, de hecho son muchos. A ver, Apocalipsis 12, vamos rápidamente a Apocalipsis 12, y dice así, Apocalipsis 12, versículo 1, vamos. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. A ver, ¿están siguiendo todo esto? Escuchen esto. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona y 2 estrellas. Siga. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia de desalumbramiento. Siga leyendo hasta que encontremos. A ver, apareció el dragón, vamos, sigan. También apareció otra señal en el cielo. Aquí un gran dragón, escarlata. Ahí sabemos que el dragón tiene que ver con el diablo, ¿verdad? Se le llama la serpiente antigua. Los dragones, que son personajes también, o son elementos de la mitología, normalmente son serpientes con alas y que botan fuego por la boca. Y al diablo se le llama también el gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en las cabezas 7 diademas. El siguiente versículo dice lo siguiente: y en su cola, está hablando del dragón, del diablo, de esa serpiente antigua, en su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Cuáles son las estrellas del cielo? Las estrellas del cielo no son las estrellas que usted ve brillar en el firmamento. Las estrellas del cielo son los ángeles caídos, son los espíritus malignos, los demonios que han caído, y en la cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Cuando el diablo cayó, arrastró del cielo, arrastró la tercera parte de los seres creados en el cielo. La tercera parte son millones y millones, y esos seres que fueron arrastrados y fueron conducidos, a ver cómo dice, arrastraba la tercera parte del cielo y los arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer. Bueno, eso es algo aparte, pero lo que de ahí encontramos es que son muchos los demonios, y los espíritus inmundos son un ejército muy numeroso. Amén. Pueden ser muy numerosos, porque ellos como tal no tienen cuerpo. Ellos anhelan y poseen los cuerpos, y especialmente poseen los cuerpos de las personas. Cuando poseen los cuerpos de las personas, encuentran descanso. No todas las personas son poseídas, y ni siquiera todos los que pasan por alguna circunstancia especial son poseídos, pero el diablo puede influenciar, puede atar, puede oprimir y puede poseer a través de los demonios, ¿verdad? Y vamos, entonces quería mostrarles que son muchos y están organizados de muchas maneras. Es un reino oscuro. Vamos a leer rápidamente algunos textos bíblicos al respecto. Gloria a Dios. Vamos a leer en Mateo 12, 25. Además de estar organizado, está unido. Escuche lo que dice Mateo 12, 24 y 25. A ver, 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. Está bien, 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo, escuche esto, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Leamos el siguiente versículo. Escuche esto, escúchelo con atención. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? A ver, el siguiente versículo, ¿qué dice? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Escuche, con atención. Amén. No permita que se distraiga ni que el diablo le robe esto, porque el diablo quisiera que ignores esto para poder cautivarte y para poder destruir su vida. Entonces, mire, tenemos varias cosas que hemos dicho en el día de hoy, pero entre las cosas que hemos dicho es que el diablo tiene un reino, ¿sí? Tiene un reino que está derrotado porque el Señor lo venció, pero sigue funcionando. ¿Hasta cuándo? Escuche, no se duerma.
Escúcheme. Sigue funcionando hasta cuando se termine su tiempo, porque vendrá su tiempo. ¿Y cuándo termina el tiempo en que el enemigo funcionará? Termina exactamente cuando es lanzado al lago de fuego. Por ahí en Apocalipsis 20:10, por ahí más o menos. A ver, busquémoslo, a ver, Apocalipsis 20:10 o Apocalipsis 19, vamos, 20:10, a ver, ¿qué dice? Apocalipsis 20:10, ahí está. Escuche, mire al frente. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. ¿Verdad? ¿Cuándo? Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí es cuando termina las funciones del diablo. Por ahora sigue y tiene actividad. Y es sobre todo un gran engañador. Amén. Amén. Nosotros como cristianos no hay que tenerle ni miedo ni nada de esto, pero tampoco hay que desafiarlo como si no tuviera actividad o no tuviera poder, porque lo tiene y puede funcionar. Pero nosotros estamos con nuestro gran capitán y vencedor. Recuerden que cuando el diablo, escuche esto, cuando Moisés murió, el diablo peleaba y combatía por el cuerpo de Moisés con el arcángel Miguel. Y ni siquiera el arcángel Miguel profirió ninguna palabra contraria, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Amén. Eso está en Judas capítulo 1. Y bueno, no hay tiempo de buscar todo esto, pero la palabra que usó fue: que el Señor te reprenda. Amén. Y eso lo dijo el arcángel Miguel en Judas capítulo 1. Ahora, escuche esto ahora. Entonces, volviendo al asunto, es que es un ejército grande. ¿Cuándo termina eso? Termina cuando el diablo es lanzado al lago de fuego. ¿Y cuándo es que el diablo es lanzado al lago de fuego? Cuando termina el milenio. Así que falta bastantes años todavía. Cuando termina el milenio, ¿ya? Amén. Recién es lanzado al lago de fuego. Mientras tanto tiene actividad y operación. Aunque en el milenio estará amarrado y atado en el abismo. Pero hasta que llegue ese tiempo tiene todavía una gran actividad. Y es más, a medida que avanza el tiempo del fin, como dice ahí mismo en Apocalipsis capítulo 12, el diablo descendió a la tierra. A ver, búsqueme ese texto, está por ahí en los siguientes versículos de Apocalipsis 12. Fue lanzado a la tierra y dice que descendió con gran furia. Por ahí en el versículo 12, 13, porque sabía que le quedaba poco tiempo. Entonces, en este tiempo el diablo sabe que le queda poco tiempo, porque se aproxima la venida de Cristo. A ver, ¿lo encontró o no? Búsquelo, ¿lo encontró? Ahí está. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fíjese que el diablo por sobre todo es que un buen engañador. Si algo sabe hacer el diablo es engañar. El diablo, cuando quiere engañar a alguien, no se presenta como lo presenta la gente, con cachos y cola y con un tenedor o un trinche en la mano y con calzoncillos rojos. Eso no es así, hermano. Se presenta de otra manera para poder engañar. Amén. Y engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hay otro texto que dice, más adelante debe estar, y dice que fue arrojado y vino a la tierra con gran furia, sabiendo que le queda poco tiempo. No sé si es el versículo 9, o ahí está. A ver, sabiendo que tiene poco tiempo, sí, bueno, le queda poco tiempo. Entonces, mientras tanto, está con operación y actúa. ¿Y cómo actúa? Actúa sobre todo a través de su gran ejército, que son miles, millones de demonios. Amén. Mirando un ejemplo así nomás, cuando el Señor estuvo en la tierra, llegó a una región llamada Gadara. ¿Recuerdan eso? Y se conoce mucho ese evento del endemoniado gadareno. Pero cuando el Señor llegó a Gadara, en ese hombre que estaba atado y poseído por el diablo, tenía tantos demonios que cuando el Señor expulsó a esos demonios, se metieron en más de 2000 cerdos. Quiere decir que habían más de 2000 demonios en una sola persona. Así que los demonios, como no tienen cuerpo, pueden poseer un solo
a un solo cuerpo pueden poseer muchos demonios. Y de acuerdo a eso puede haber una situación muy lamentable, ¿verdad? Entonces la operación del enemigo es así, es cautivar, es destruir, es engañar. Y cuando no puede hacerlo, la obra del enemigo contra usted y contra mí puede ser de atarle, de oprimirle, de impedirle que actúe con la libertad verdadera. Puede atar, cautivar en su mente, aunque no podrá poseerlo si usted es un verdadero hijo de Dios. Pero también otra de las funciones del diablo es engañarle y también acusarle. Fue lanzado fuera el gran dragón que los acusaba delante de Dios. Cuando cometemos alguna falla, algún pecado, el diablo toma eso para acusarnos delante de Dios. Cuando hayas cometido alguna falla, escuche, cuando hayas cometido alguna falla, algún error, algún pecado, porque mientras estemos en esta naturaleza humana, estamos expuestos a cometer errores y fallas. No hay ninguno que sea perfecto. Y escuche esto, antes de que continuemos, vamos a ratificar esto por la Biblia, en Primera de Juan 1, 8 y 9. Primero de Juan 1, 8 y 9. Dice así: si decimos que no tenemos pecado, ¿qué sucede? Léalo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, léalo por favor, si quiere, mirando aquí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Escuche, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué más? Y limpiarnos de toda maldad. El Señor no solamente nos perdona, también nos limpia. Hay que buscar que el Señor nos perdone, pero también que nos limpie de toda maldad. Porque a veces, como que cada vez cometemos los mismos errores, los mismos pecados. Cada vez le decimos: Señor, perdóname, perdóname, pero no te limpias. Tienes que también limpiarte. ¿Y con qué es que te limpias? Bueno, esta es la clave, escuche esto. Cuando cometemos algún error y si tenemos algún pecado que nos cautiva, lo que tienes que hacer, y la clave es: confiese tu pecado. Si confesamos nuestros pecados, y no tiene nada que ver con la confesión católica ante los curas, no tiene que ver nada de eso. Es la confesión que haces con mucha sinceridad ante Dios. Amén. Y le dices: Señor, tú sabes esta falta, este error, este pecado, y confiesas ese pecado. Buscas la reconciliación y Dios te perdonará. Pero además: Señor, límpiame de este pecado para no seguir cometiendo ese pecado. Si no haces eso de confesar tu pecado, entonces el pecado permanece en usted. Y cuando el pecado permanece en usted, el diablo tendrá motivos para acusarte. Primero que nada, te acusará en tu mente, en tu conciencia. Y esa acusación del diablo en tu conciencia te dice: ¿para qué vuelves a la iglesia? ¿Para qué vas allá? ¿Para qué cantas si eres un hipócrita? Eres un pecador. Te acusa a tu mente, a tu corazón, a tu conciencia. Y también te acusa delante de Dios. No sé cómo el diablo tiene todavía entrada a la presencia de Dios. No sé cómo, siendo un ser tan inmundo, pero tiene acceso y nos acusa. La única manera de que no tenga efecto la acusación del diablo es que hayas confesado tu pecado, te hayas arrepentido, le hayas pedido perdón y además te hayas limpiado. ¿Con qué te has limpiado? Lea el versículo 7, retroceda y busque el versículo 7. Y dice así, el versículo 7 dice: si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y luego, ¿qué dice? Díganlo todo fuerte. Díganlo duro. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Al nombre de Cristo sea la gloria. La sangre preciosa de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuando reconoces tu pecado, cuando reconoces que has cometido alguna falta,
Y cuando además la confiesas a Dios y pides misericordia, y a veces también es necesario pedir la ayuda de alguna autoridad espiritual que te conduzca y que ore por usted. Si es una cadena que no puede romper, confiesa y se arrepiente y le pide al Señor limpieza con su sangre preciosa. Recuerden la oración de David. A ver, sigan aquí todavía, sigan aquí. Ya voy a terminar, sí, ya voy a terminar. Gloria a Dios. Entonces, recuerden la oración de David. Amén. A ver, vamos por David rápidamente. Salmo 51, versículo 10 al 12. Escuche, esta fue la oración de David. David cuando pecó, cuando cometió ese gran pecado, David oró así. ¿Están siguiéndome? Así oró: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Confiesas tu pecado, se arrepientes, pero además le dice a Dios: crea en mí, oh Dios, produce un corazón limpio, y además renueva un espíritu recto dentro de mí. El siguiente versículo: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Cuándo Dios podría echarnos de delante de Él? Cuando te acostumbras a pecar y a pecar y a pecar, no te arrepientes y continúas pecando y pecando, el Espíritu Santo llega el momento que se contrista y termina yéndose de su vida. Pero por eso David dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. A ver, dice por ahí: lávame con hisopo. El siguiente versículo, a ver: vuélveme el gozo de tu salvación, espíritu noble me sustente. Bueno, es un texto antes de los que hemos leído, pero dice: límpiame, lávame con hisopo y seré limpio. Amén. Es el versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Bueno, entonces, a ver, para que no se nos vaya esto de ahí, nuestra naturaleza humana es propensa a ser cautivada y también a cometer errores y pecados. Sin embargo, no debe ser nuestra costumbre. La diferencia entre usted y cualquier persona del mundo es que la gente en el mundo se deleita en su pecado. Se deleita. Ni siquiera siente ni cargo ni peso de conciencia, porque está habituado a vivir así. Pero usted que conoce al Señor, cuando cometes algún error siente un gran peso, hermano, y vas y busca del Señor la restauración. Entonces, esto que hemos mencionado ahora es para hablarles que el diablo, una de las funciones es que es un gran acusador. Si estás con algún pecado no confesado, escuche esto, lo ratifico otra vez. Si estás con algún pecado no confesado, con algún pecado que te atormenta y te cautiva, y no lo confiesas, el diablo tendrá motivo para acusarte delante de Dios y para decir hasta su nombre: el fulano de tal, como se llame, el Alberto, el Luis, el Pancracio, como se llame, que va a la iglesia y que hace estas cosas y que participa y que canta o que predica o que tiene que aparenta ser una vida cristiana, comete estos y estos pecados y así pretende servir a Dios. Recuerden la acusación del diablo a Jod. Jod le sirve a Dios porque le has cubierto de todas las bondades. Y entonces el diablo te acusará. Cuando el diablo hace eso, lo único que te puede librar de la acusación es el ir delante de Dios, confesar su pecado, pedir misericordia y decirle: Señor, es verdad, yo he pecado, pero la sangre preciosa de Jesucristo me limpia de todo pecado. Reconozco mis pecados, me arrepiento delante de Dios y además me aparto, porque la clave también es apartarse de su pecado. Cuando el Señor perdonó a varias personas y los limpió y los sanó, les dijo también: vaya y no peques más, para que no te venga algo peor. No peques más para que no te venga algo peor. Al nombre de Cristo sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A ver, hablemos un poquito más. ¿Cuánto tenemos? Tenemos un poquito de tiempo todavía.
Entonces la operación del enemigo es así, actúa de esa forma y de esa manera. Y sobre todo actúa a través de la operación de muchos espíritus malignos que pueden operar alrededor de las personas. Y mire, yo les hice leer un texto que dice que el reino de las tinieblas opera en unidad. Es una de las cosas que opera. Dice que el diablo actúa con un reino organizado y que opera de esa forma. Ahora mire, vamos con un texto más en Mateo 12, 43 en adelante. Mateo 12, 43 en adelante. Dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre. A ver, síganme. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice esto. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. El siguiente versículo. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado del hombre viene a ser peor que el primero. Así le acontecerá a esta generación maligna, a esta mala generación. Amén. Al nombre de Cristo sea la gloria. Entonces mire, esto es para tener cuidado también. Cuando el Señor te ha libertado, te ha perdonado y te ha hecho nueva criatura, hay que tener cuidado de mantener el corazón lleno, pero de la presencia de Dios ahora. Porque si has sido limpiado y transformado por la sangre de Cristo y has sido hecho una nueva criatura, cuídate de que su corazón no esté vacío. Porque lo que dice ahí es que cuando aceptas a Cristo, el Señor te liberta y te libra de toda cadena y de toda influencia y de todo espíritu malo. El diablo o los demonios que hay en la persona salen, pero de acuerdo a este versículo, la casa queda vacía, adornada, barrida y vacía. Queda barrida, adornada y vacía. Porque cuando el Señor llega a una vida, transforma su corazón, transforma su vida. Pero si no se preocupa por llenar su corazón de la presencia del Señor, de cosas buenas, recuerden lo que David decía: mi copa está, ¿cómo decía? Eso es, ¿cómo decía David? Mi copa está rebosando. Y eso habla de un fluir, de una presencia de Dios que te llena. Mi copa está rebosando. Si no llenas tu corazón y tu vida con esa presencia de Dios, corres el riesgo de que el enemigo o los espíritus malignos vuelvan. Usted encontrará mucha gente que fue libertada de vicios, de maldad, de pecados, y al cabo del tiempo los ve esclavizados otra vez en lo mismo y peor. ¿Qué ha pasado? Lo que dice la Biblia ahí. El enemigo va y anda por lugares desiertos, porque cuando el diablo o los demonios, hablemos, porque muy pocas veces el diablo posee una persona, muy pocas veces son los demonios o los espíritus malignos. Amén. Solo en momentos especiales actúa directamente el diablo. En su gran mayoría actúan los espíritus inmundos. Y cuando salen, andan por lugares secos, por lugares desérticos, andan atormentados buscando dónde morar. Si no encuentran, vuelven otra vez de donde salieron. Si vuelven y encuentran que la casa está llena de Dios, llena del Espíritu, llena de la presencia de Dios, ese fuego los quema y los hace huir. No pueden volver. Pero si la persona está vacío, el enemigo viene y encuentra una casa adornada, vacía, y dice: oiga, esto está tan bueno aquí que voy a traer a algunos compañeros que dejé por ahí
y va y trae, dice que 7 espíritus peores pueden venir a él, toma consigo otros 7 espíritus y él más 8 y viene a ser un estado peor que el que antes tenía. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Así que hay que mantener el corazón lleno de la presencia de Dios. Bueno, entonces de esa forma, dándoles un resumen rápido, opera el reino de las tinieblas. Y hay que tener muchísimo cuidado porque el diablo se viste como ángel de luz. Es un gran engañador. Y si puede engañar, engaña también a los mismos escogidos, a los mismos que sirven al Señor. No, por eso es que el enemigo logra engañar a mucha gente, inclusive con espíritus hasta de apariencia de piedad, espíritus religiosos, y los logra engañar porque él se viste como ángel de luz. Pero hay que tener esa capacidad de conocer la operación de las tinieblas. Quiero leerles algo más de esa operación en Efesios 2:2. Ahí se le llama el príncipe de las potestades del aire. Oiga, escuche esto, no deje que el diablo te engañe. Mantente con tu corazón dispuesto para el Señor. A ver, leemos en Efesios 2:2. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. Vamos a leer desde el versículo 1, que sea más completo. Leamos el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así estábamos antes, muertos en delitos y pecados. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Versículo 2. En los cuales anduviste en otro tiempo. Antes de conocer a Cristo anduvimos pecados. Y seguíamos la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? Todo lo que el mundo te ofrece. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Toda la corriente que el mundo tiene, que es un río revuelto de pecados. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese es otro de los títulos que se le dan al enemigo, al diablo y a una potestad de las tinieblas. El príncipe de las potestades del aire. ¿Y qué hace ese príncipe de las potestades del aire? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es un espíritu que produce mucha desobediencia. Y en este tiempo, como en ningún otro, tiene una gran operación. Ese espíritu maligno produce una gran desobediencia. Por eso usted ve hoy una operación tremenda del diablo en esa área. Amén. Hay desobediencia de los hijos a los padres, desobediencia en las iglesias, rebeldía, rebelión. Hay desobediencia en la parte civil, en los gobiernos hay desobediencia, en las ciudades, en las naciones. Es que es un tiempo donde este espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, que se llama el príncipe de las potestades del aire, tiene una gran capacidad, produce rebeldía, rebelión y actúa de esa forma. Amén. Y entonces dice la palabra que esa es la corriente de este mundo. Es como lo normal en este tiempo, que haya mucha desobediencia, muchos conflictos, mucha rebelión, ¿verdad? Todo lo que se llama autoridad es menospreciado. Amén. Se levanta toda clase de grupos contrarios a la sociedad. Se rompe todas las normas normales de principios de autoridad. Se levantan grupos feministas de mucha rebelión y rebeldía. Y es un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. No debiera operar en los hijos de Dios. Pero también se manifiesta a veces en la iglesia. Y se nota ese espíritu operando, produciendo rebeldía, rebelión y actuando de esa forma. A ver, ¿qué más dice? El versículo 3, ¿cómo dice? Rápidamente. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. En otro tiempo vivíamos así, ahora ya no.
Bueno, entonces, llegando y resumiendo esta parte, hermano, el enemigo es todo esto y más. Es la serpiente antigua, es el acusador, el calumniador, es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Se le llama también el príncipe de este mundo en Juan 12:31. Alabado sea el nombre de Jesús. Se le llama también Belcebú. Gloria a Dios. En Segunda de Reyes 1:6-11. Y también en Mateo 12 le decían al Señor. Mateo 12. Busquemos el de Mateo 12 a ver si lo encontramos. Mateo 12, creo que por ahí versículo 26 dice, a ver, busquemos Mateo 12 y busque donde está la palabra Belcebú. Y es por ahí en Mateo 20 y algo. A ver, ¿lo encontró? Mas los fariseos, es el versículo 24. Los fariseos al oír le decían, hablando de Jesús, no echa fuera a los demonios sino por Belcebú. Es otro de los nombres del diablo. Belcebú, príncipe de los demonios. Belcebú era el príncipe de los demonios. Ahora, la palabra Belcebú aparece ahí en Primera de Reyes, que les dije también. Y era un dios que lo tenían en Ecrón, Belcebú. De ahí viene la palabra, era Baal-Zebú, que era el señor, porque la palabra Baal significa señor, pero el señor del mal. O sea, Belcebú es el príncipe de los demonios y su significado es, literal, es el dios de las moscas. Y al hablar del dios de las moscas habla del dios de todas las inmundicias. De eso es lo que habla. De todo lo que es inmundo, de todo lo que es asqueroso y abominable. Es eso. Por eso todo lo que sea abominable, inmundo, proviene de ahí, de las tinieblas. Y hay que tener bastante cuidado con eso. Todo lo que encuentre que sea inmundo, y que el Señor hablaba de espíritus inmundos. Belcebú es el príncipe de todas esas cosas que son inmundas. Cuando cometes algún acto que sea inmundo, asqueroso, está honrando a este Dios, a ese príncipe de las tinieblas. Amén. Entonces al Señor le decían que él echaba fuera a los demonios por Belcebú. Y ahí fue que el Señor les habló acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no es el caso de hablarlo hoy, pero que implica eso, atribuirle las obras del Señor, las obras de Dios al diablo o a lo inmundo, a los inmundos, el espíritu inmundo. Amén. Entonces el enemigo, con todo eso que puede hacer, que también se le llama destructor, puede hacer mucho daño, puede hacer muchas perversidades y puede destruir a muchos. El día anterior que hablamos de esto, en Isaías 14:17, dice esto. Isaías 14:17 dice esto, con lo cual terminamos en el día de hoy. Dice que puso al mundo como un desierto. El diablo puso al mundo como un desierto, que asoló las ciudades, y a sus presos nunca les abrió la cárcel. Cuando el diablo logra cautivar a alguien a través de diferentes espíritus malignos y lo logra cautivar, el enemigo no le abre la puerta a nadie. Solo un libertador se requiere. Y el gran libertador es el Señor Jesucristo. Dice así Juan 8:36. Terminamos, Juan 8:35 y 36. Terminamos. El libertador es el Señor Jesucristo. Antes de ese versículo, el versículo 33 dice: el que practica el pecado es esclavo del pecado. A ver, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice que será libre? Versículo 34. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Si practicas el pecado, es esclavo del pecado. Versículo 35.
Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y el versículo 36, el cual vas a repetir duro, pero ya de pies, para que se despierte ahora sí. Vamos, de pies, repite el versículo 36. Así, vamos, léanlo todos. Léanlo todos. Todos. Así que si el Hijo os libertare, otra vez, fuerte. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Les mencioné un texto de Isaías 10, de Isaías 14, 17, que decía: el diablo a sus presos no les abre la cárcel, pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si tienes alguna atadura, ven por el Señor Jesucristo. Confiesa tu pecado y dígale: esto me atormenta, esto me oprime, este pecado no me lo puedo sacar de encima. A veces son ataduras en la mente. Esto no me lo puedo. Delante del Señor, confiesa su pecado, se arrepiente, está dispuesto a apartarse y el Señor va a limpiarte y va a quitar todas esas ataduras. Si tienes algún familiar o alguien atado a alguna circunstancia, algún vicio que no puede ser libre, está ahí la oportunidad en que venga Cristo, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No se trata, en el día de hoy hemos querido conocer algunas de las actividades que el diablo hace como acusador, como calumniador, como que oprime, como que ata. Pero lo importante en todo esto no es tanto lo que el diablo hace, sino lo que Cristo ha hecho. Y el poder de Dios para darte la victoria y para hacerte verdaderamente libres. Gloria a Dios. Si pueden tocar cadenas, romper, lo van a cantar o lo van a tocar. Venga, Milenka, usted va a ayudar a eso. Gloria a Dios. A ver, ¿estamos aquí? Cierra tus ojos, dígale: Señor, hemos oído esta palabra y hoy necesitamos conocer, Padre Celestial, la verdad que nos hace libres. Señor, a veces hay ataduras y hay una obra maligna y perversa que nos destruye. Pero nos arrepentimos en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que seas obrando en el nombre de Cristo. Cualquier pecado, vamos iglesia, vamos pueblo del Señor aquí y también los que nos escuchan a la distancia. Dígale: Señor, estas ataduras que impiden que yo sea verdaderamente libre, hoy vengo delante de ti confesando todo pecado y pidiendo al Señor misericordia, porque tu palabra dice que si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero si confesamos nuestros pecados, fieles y justo es el Señor para perdonar nuestros pecados y para mantenernos libres de toda cadena. Y esto sucede por medio de la sangre de Cristo. La sangre preciosa de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre preciosa de Cristo nos limpia de todo pecado. Vamos, dígale: Señor, necesito que limpies mi vida, que perdones mi vida, que quites toda cadena y que pueda ser libre de toda atadura. En el nombre poderoso de Jesús.